Gracias, señor presidente. Buenos días. Bueno, en referencia... Gracias. En referencia al asunto que nos trae hoy aquí, les adelantaré nuestro voto negativo, en contra, y trataré ahora de motivar la razón de este voto. Y es que, en principio y hoy por hoy, el cannabis es una droga ilegal. Y este principio tan simple y tan sencillo puede ser el principio de mi argumentación y el final, porque en realidad nada más hay que hablar del tema una vez dicho esto. Fuera del efecto publicitario y propagandístico al que parece que todo el mundo se apunta ahora de forma bastante irresponsable desde mi punto de vista y demagógica, hipócritamente, si quiere, pues fuera de ese efecto nada hay aquí ahora mismo en este momento que justifique la presentación de esta PNL. Eso sí, fuera del efecto publicitario, ya se lo he aclarado, y propagandístico. Porque, como digo, aquí el motivo de traer esta PNL no es la PNL, es la publicidad, la propaganda y los efectos que provoca la publicidad y la propaganda. Quieren ustedes solos o en compañía de otros, como decía el clásico, salir en la foto y, ya sabe, echarse unas risas. Voy a ser generoso y le voy a dar alguna explicación adicional, más que a usted no se la merezca ninguna explicación, pero sí que los ciudadanos que puedan estar sintiendo el efecto. Muy bien. Siento. A usted cuando le conviene se pone aquí a insultar. Señor Suárez, un momento, por favor. Señor Suárez, aguántese usted. Señor Suárez. Está bien, hombre. Señor Suárez, el tiempo está parado y les indico a los diputados del Grupo Parlamentario Podemos que no interfieran en la intervención. Lo hice en igual sentido. En el caso contrario, les pido que se comporten correctamente. No es tan difícil atender una indicación como esta. Les guste o les disguste la intervención de quien está en el uso de la palabra. Antes les sucedía a ustedes con una intervención en sentido contrario. Autoconténganse y evitemos entrar en el diálogo. Prosiga, señor Suárez. Gracias, señor presidente. Pues digo, voy a ser generoso y en el sentido de que a los ciudadanos que en respuesta a esta campaña publicitaria puedan estar escuchando o oyendo, les voy a aclarar algunos de los puntos para que entiendan nuestra postura y nuestra verdad. Al tratarse, como decía, de una droga ilegal, nada podemos en realidad regular aquí en cuanto a su producción, distribución, consumo. Hemos de referirnos, por un lado, al Código Penal y, por otro, a las leyes de ámbito internacional, nacional y autonómico, también que las hay, que podamos tratar mediante una PNL o mediante una proposición de ley. Saben ustedes, pero lo obvian, ocultan y disimulan, que esta cuestión está siendo regulada en otras instancias superiores a la que nos encontramos. Pero al final, lo que hemos venido aquí ustedes a hablar no es de esta PNL, como le decía. Han venido aquí en esta campaña publicitaria y lo que menos les importa a ustedes es la producción o distribución. Solo buscan esto, la gresca, la bronca, la renta política. Primero nos insultan, luego ahora nos adulan para ver en qué quedamos, ¿no? Bueno, pues en nada. Si ustedes verdaderamente quieren proponer la legalización del cannabis, para el que actualmente esto no sirve, díganlo, pero no vengan con esta PNL. O sea, hagan una proposición no de ley para que se legalice el cannabis y lo que quieran, están en su derecho. Pero si lo que quieren hacer eso, tráiganlo. Y entre otras cosas, aparte de esta PNL, pues entonces se podrían poner a hacer, por ejemplo, ley autonómica del alcohol y drogas. Propongan la reformulación, cámbienla, enmiéndela, refórmenla. Es una ley autonómica que tenemos recientemente aprobada con amplio consenso social y político. Acaban de aprobarse regulaciones en el País Vasco, creo que fue, y en Navarra. Pues bien, están recurridas ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias estatales. Esperen ustedes a ver qué pasa con esas competencias. Si el Tribunal Constitucional dicta en un sentido o en otro. ¿Que dictan un sentido? Van ustedes. ¿Que dictan otro? Van ustedes. Pero habrá que esperar y ver. Bien. Otra cosa que puede dar. Pide usted la levedad de la aplicación de la ley en cuanto a sus efectos penales, que están lógicamente establecidos por el Código Penal y que tiene una aplicación en los tribunales.
Bien, la dirección está clara. Pónganse ustedes a reformar el Código Penal. Claro, que si se pone a reformar el Código Penal, ¿en qué sentido reforman el Código Penal? Porque, claro, no tenemos una sentencia del Tribunal Supremo que case las distintas sentencias de los tribunales superiores de justicia autonómicos que están dictando sentencias en cada una de las autonomías. Por lo tanto, ¿cómo reformamos el Código Penal? ¿En qué sentido? Pues no lo sabemos, porque nos queda un recorrido hasta que tengamos una sentencia que nos oriente en qué sentido tenemos que reformar la sentencia, el Código Penal. Total, al final, ¿qué nos encontramos? Propaganda. ¿PNL? No. ¿Legalización? No. Propaganda. Un punto final. Lo del asunto, simplemente como notas que he ido tomando a lo largo de las distintas intervenciones y para terminar, el uso terapéutico del cannabis. Mire, el uso terapéutico del cannabis está al mismo nivel que el de la valeriana, la tila, la roa estomacal, la manzanilla. Ese es el nivel en cuanto a uso terapéutico del cannabis. Porque ustedes aquí están confundiendo, intencionadamente o no, una cosa que es la indicación terapéutica. Y el cannabis, hoy por hoy, no tiene ninguna indicación terapéutica. No es porque se trate de una droga ilegal o legal o no. La morfina, tomada como heroína, es una droga ilegal. Pero la morfina tiene una indicación terapéutica. Tiene varias indicaciones terapéuticas, claras y definidas. Y la morfina se produce normalmente, se distribuye con una regulación y está a disposición. Puede usted ir a la farmacia más cercana y puede comprar morfina, obviamente con receta. ¿Por qué? Porque tiene indicación terapéutica. Las anfetaminas tienen indicación terapéutica, pueden ser utilizadas como droga, por supuesto, pero el hecho de que sea una droga ilegal no quiere decir que no tenga una indicación terapéutica. Otra cosa de la indicación terapéutica, bueno, hasta la cicuta tiene indicación terapéutica, fíjese usted. Bueno, pero otra cosa es el uso terapéutico. El cannabis hoy por hoy no tiene ninguna indicación terapéutica. Y respecto a lo que decía la portavoz de Izquierda Unida, mire, ustedes que son tan enemigos de las conspiraciones, ¿me quieren venir a decir a mí ahora que hay una conspiración mundial judeomasónica que impide el desarrollo de la investigación de los usos del cannabis? Hombre, no me produzca risa. Precisamente cuando varias universidades norteamericanas están sacando estudios a diario, en universidades españolas, en Granada, en Sevilla, en Málaga, en Madrid, están estudiando los efectos del cannabis. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Pues que por más que se investiga, no se logra llegar a una indicación terapéutica del cannabis, porque la debilidad, la evidencia científica es tan débil y es tan poco soportable que no se puede aplicar ni dar una indicación terapéutica al cannabis. Entonces, fuera de todo eso, lo demás que propaganda. Y ya, para terminar, ahora sí que termino de verdad, perdone, señor presidente, es muy breve. Cuando vienen ustedes aquí y no veo que nadie, bueno, creo que sí, que a lo mejor el señor Armando lo ha mencionado, pero no lo recuerdo ahora, perdone. Nadie quiere decir sobre los efectos adversos del cannabis. Yo no he oído aquí, salvo esa intervención que creo que fue suya, de los efectos adversos del cannabis. Y mire, yo le voy a contar un caso personal, vivido por mí personalmente, en urgencias en el Hospital de Avilés. Unas compañeras no voy a dar más datos, tampoco más datos personales, me refiero. Unas pacientes aparecieron en urgencias, las había traído el helicóptero desde una playa, en una fiesta cannábica, ingirieron una dosis de cannabis en una tortilla, en este caso. Una llegó en parada cardíaca y tuvieron que sacarla de la parada cardíaca. Y la otra no fue tan grave, llegaba en una taquicardia supraventricular y efectivamente es como si fuera una parada cardíaca, pero menos grave salieron. Bien, ¿por qué no cuentan ustedes que cuando se van a echar unas risas con las tortillas de cannabis, a veces también ocurre que acaba todo en llanto? Y esas cosas hay que decirlas, y hay que decirlo todo. Y ni conspiraciones judeomasónicas, ni cuentos. Si quieren ustedes hacer propaganda, páganse la publicidad en los bupis del ayuntamiento. Gracias, señor Suárez.